Terminaron las precampañas, este periodo de 60 días que comenzó el 20 de noviembre de 2023 y que finalizó este 18 de enero. ¿Qué ha pasado en este periodo en el que los aspirantes a la candidatura presidencial en este periodo buscan evidentemente no solo la simpatía de sus prosélitos, sino también mandar mensajes de persuasión a la sociedad mexicana? Hay números ya con encuestas a este día y las cosas, ¿qué tanto han cambiado? Bueno, de eso se trata Radicales el día de hoy y está, Carlos, interesante. Sí, interesante, pero sobre todo relevante. Entonces no le cambie, nos vemos a continuación aquí en Radicales, Estudio B, sin embargo. Pues todo apunta a que este periodo de precampañas no tuvo grandes sorpresas. Si acaso la parte relativamente inesperada fue la candidatura en Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Maínez, luego del sainete que ocurrió con Samuel García. Entonces me parece que, aunque nadie es irrelevante en campaña, ni siquiera los partidos que no tienen demasiadas posibilidades de ganar, sin embargo, me parece que en el punto donde hay que enfocarnos son en las punteras, que en este caso, y bueno, punteras es un decir porque en realidad a lo que dan los números en este momento, quien tiene amplísimas posibilidades de ganar es Claudia Sheinbaum por Morena y los partidos aliados. Me parece que entre la precampaña de Claudia Sheinbaum y la precampaña de Xóchitl Gálvez no hubo grandes movimientos. Es decir, todo lo que vimos que ocurrió en sus precampañas eran cuestiones que se veían venir. Este entusiasmo desmedido de la candidatura de Xóchitl Gálvez, en la precandidatura de Xóchitl Gálvez en julio, en realidad, insisto, fue siempre más una especie de ilusión, una especie de necesidad de tener un producto milagro que pudiese competir a una fuerza política encabezada por Claudia Sheinbaum, que desde hace muchísimo tiempo está consolidada en cuanto a apoyo y aceptación en el país. Entonces me parece que ahí las cosas siguen bastante estables. ¿Qué puede pasar? Entonces, me parece que ya Xóchitl Gálvez dio algunos indicios a ese respecto. Están apostando a que haya una especie de giro de campaña de 180 grados, como ocurrió en 2006, porque asumen que como en ese momento López Obrador arrancaba con 10 puntos de ventaja sobre Felipe Calderón, y el 6 de marzo de 2006 dio un giro brutal de campaña y empezó a cortar distancias, apuestan a que eso puede ocurrir ahora. Sin embargo, se les olvidan dos variables muy importantes. En este momento, esa coalición de Calderón no tiene el poder. En ese entonces contó con el apoyo desmedido e ilegal de Vicente Fox. Y una variable fundamental que no están tomando en cuenta, y es que en 2006 hay razones sustentadas para pensar que hubo un fraude electoral. Entonces me parece que, si bien no hay enemigo pequeño, si bien en campaña todo puede pasar, me parece que esta estabilidad puede prolongarse ahora ya no solo en precampañas, sino también en las campañas como tales. Es inevitable comparar los dos momentos, digamos, de la candidatura de Xóchitl. El primer momento que se da cuando su
tránsito hacia la candidatura, es decir, en lo que habla Claudio X González con ella, luego los empresarios, luego los partidos le imponen a los partidos políticos que sea ella, luego los intelectuales la arropan, etcétera, y luego se da pues la simulación con el proceso interno de elección. Llegamos a los primeros días de septiembre con una Xóchitl Gálvez, digamos, arropada por los poderes de facto, como era previsible, y desprovista de legitimidad porque el proceso simplemente desbarrancó. En el segundo tramo, en el siguiente tramo, hasta el inicio de la precampaña, que es muy difícil separarlos, mentalmente no hay, digamos que el elector no sabe que hay una precampaña y que ahorita empieza un proceso de no sé qué, de payasada y media, y luego empiezan las campañas formales. Son puras payasadas, porque yo venía ahorita oyendo la radio y ahí estaban las campañas. Viene pues un siguiente momento que es una especie de espera simulada, hipocritona, donde los partidos van a hacer lo que les plazca la gana, siempre cuidando un par de cositas ahí, pero ese proceso yo creo que Xóchitl va a tratar de probar con un par de cosas distintas, sobre todo impulsada por un nuevo brío que dice Reforma y dice Aguilar Camín y también Guadalupe Loaesa, que ella tiene. Con este nuevo brío se va a lanzar a experimentar en cosas distintas. ¿Qué veo? Yo creo que fundamentalmente la campaña de Xóchitl Gálvez, y ella en lo personal, como lo ha hecho durante los primeros días de enero, se va a concentrar en la parte de seguridad. O sea, van a poner un énfasis brutal, ya están los spots de ella corriendo en la parte de seguridad, y al mismo tiempo veo otra vez desbarrancando a Xóchitl Gálvez. La veo perfectamente desbarrancar. Hablar de inseguridad va a ser muy fácilmente rebatible de parte de Claudia Sheinbaum. Ella entrega buenas cuentas, pero no solamente entrega buenas cuentas de seguridad en la Ciudad de México, y ahí están los números, entrega buenas cuentas de la izquierda que gobierna esta capital desde 1997. O sea, si alguien quiere preguntarse si la estrategia de seguridad de ir por la base funciona, si alguien quiere preguntarse si trabajar sobre la base social, sobre el fondo funciona, Claudia Sheinbaum es un ejemplo de que ella pudo consolidar el trabajo de la izquierda desde 1997, digamos, aunque en realidad desde López Obrador, que es el que implanta ese modelo, hasta nuestros días. Segundo, y concluyo como dice el señor Delgado, segundo y concluyo. La segunda es que la gente tiene memoria. Ella quiere hacer énfasis en que la inseguridad en este país sueña, dice, con que puedes tener un país mejor. Sí, eso es lo que soñaban desde 1992 en Guanajuato, los guanajuatenses, con un estado que tuviera seguridad. No se ha logrado. Lo que soñamos es de horror. Soñamos con descabezados, soñamos con colgados y la herencia que nos dejó Felipe Calderón. Entonces no podemos soñar lo que ella nos trae. ¿Qué nos puede ofrecer Xóchitl Gálvez como ciudadanos? Creo que es un error. Y el tercer problema de esa estrategia, creo yo, y me da idea para escribir algo sobre eso, es Genaro García Luna. Siempre va a estar presente en la ecuación, quiera Xóchitl Gálvez o no, que ella pertenece al grupo político que encumbró y protegió a Genaro García Luna. Contundente, Alejandro, contundente, y contundente también sigue siendo la victoria o la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez a 20 semanas de que sea la elección presidencial. Ahora me voy a referir a lo que mencionabas antes, Alejandro, los dos Alejandros. Pero quizás primero un balance muy general de lo que vimos los últimos 60 días. La precampaña comenzó a principios de diciembre y termina ahora hacia mitades de enero. El saldo es que no cambiaron, o al parecer no cambiaron, las preferencias electorales. Claudia Sheinbaum continúa con una ventaja entre 20 y 30 puntos. Salía, me parece ayer o hoy, la nota de Las Heras, que daba 30 puntos más o menos de ventaja entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Y quizás para que el auditorio lo tenga en cuenta, ¿qué significa cada punto? Cada punto, si hacemos caso al padrón electoral de 2018,
Son 620,000 votos. Cada punto porcentual tendría que estar reduciendo a lo largo de las siguientes 20 semanas prácticamente un punto porcentual por semana. Son 620,000 votos por semana. Es una ventaja de entre 14 y 16 millones de votos, los que según las encuestas, hay que tener mucho cuidado con ellas, lleva Claudia sobre Xóchitl. ¿Para qué sí sirvió este periodo? Fue para darle mayor conocimiento de nombre a Xóchitl Gálvez. Ya está prácticamente ahí emparejada junto a Claudia Sheinbaum. Pero lo que sucede es que sus negativos no cambian, al contrario, suben los negativos de Xóchitl Gálvez, ¿no? Y el saldo de opinión sigue siendo negativo. Entonces, no sirve para crecer, sirve para tener más negativos, aunque sea más conocida por la población en general. Dos comentarios, primero alrededor de Claudia y luego alrededor de Xóchitl. Claudia Sheinbaum visitó 30 estados, me parece, o 31, me parece que el que no visita es Zacatecas. No se trató de una campaña al aire, como la que hizo Xóchitl Gálvez, sino de territorio. Y es muy importante porque, a diferencia de Xóchitl Gálvez, Claudia es también jefa de partido. Entonces, lo que hizo fue amarrar, hacer alianzas, entrevistarse con los líderes locales, aceitar la máquina electoral. Y eso es muy importante de cara al 2 de junio. Eso es lo que no está haciendo Xóchitl Gálvez. Y evitó un cisma, porque mientras la conversación hace un año y hace 6 meses iba sobre los cismas dentro de Morena, que yo sepa, no ha habido un gran escándalo alrededor de las candidaturas. Todavía falta por definirse alguna de ellas, pero no ha habido mayores escándalos y yo creo que eso es el triunfo, un triunfo de Claudia Sheinbaum. Entonces creo que el saldo ha sido positivo para ella. Y termino simplemente con un comentario sobre Xóchitl Gálvez, luego intentaré profundizar en ello. Ella tuvo una campaña muy difícil. Lo que hablamos la semana pasada aquí en Radicales, capítulo 2, fue el pacto mafioso. El pacto mafioso que, desde mi punto de vista, lo he ido pensando cada vez más, no revela tanto la corrupción, que sí la revela, sino que revela todavía más la fragilidad de esa propia alianza en la que ella está envuelta y que la abraza, ¿no? En la siguiente intervención ya me referiré al discurso y cómo está intentando la comentocracia encumbrar. Parece que fue Kennedy la que habló en la Arena Ciudad de México apenas el domingo. Vamos a intentar desmontar ese discurso, pero me lo guardaré para el ratito. Es que efectivamente, Carlos Alejandros, sí, hay no en Xóchitl Gálvez, ni siquiera ya en los dirigentes de los partidos, no, en buena parte de la coalición de intereses que impuso a Xóchitl Gálvez esta ilusión de creer en algo, esta ilusión de creer que lo que hoy vemos la mayoría de los mexicanos es una ficción y que lo que ellos ven, lo que ellos dicen, lo que ellos escriben es la realidad. Malditas encuestas. Y digo esta expresión, malditas encuestas, porque me acuerdo de Diego Fernández de Ceballos en 1994, antes de inclusive que fuera postulado candidato presidencial, decía, bueno, el doctor Zedillo o el gobierno dicen que el PAN está mal, pero malditas encuestas se lo están reflejando. Bueno, malditas encuestas que desde la irrupción, desde la aparición de Xóchitl Gálvez, en realidad están midiendo exactamente lo mismo cuando ya ha transcurrido más de medio año. Pienso, sin embargo, que todavía va a haber algunas modificaciones, porque naturalmente viene después de la intercampaña que va del 20 de diciembre hasta el 1 de marzo, va a haber, y también dentro de ese periodo, una campaña al margen de la ley, cuyo principal columna vertebral o la columna vertebral de esa campaña, que va a continuar en el plazo legal, estará enfocado obviamente a minar a Claudia Sheinbaum y a minar a la coalición que la postula. ¿Y saben cuál es la beta que la oposición va a utilizar para minar? Los propios morenistas. Es verdad, Carlos, y aquí lo examinamos también desde el primer capítulo de Radicales, que ha procesado de manera tersa, dentro de lo que cabe en un partido político de izquierda como Morena, las principales candidaturas. Pero aún
dentro de los arreglos no rupturistas que hubo, hay expresiones que la oposición va a utilizar propagandísticamente en el tiempo oportuno. Lo que Ebrard dijo del proceso interno, lo que San Juana Martínez, la servidora pública que sepultó Notimex, escribió sobre Claudia Sheinbaum. Y a nivel local, todas las inconformidades que ha habido y que va a seguir habiendo, las van a capitalizar. Eso por una parte. Por otra parte, yo pienso que ya el tema de la presidencia de la República está resuelto. Ya nada más falta que se formalicen los porcentajes con el que Claudia Sheinbaum va a ganarle a Xóchitl Gálvez. El problema ya, por lo menos en el caso de los partidos, no está ahí. El plan de los partidos políticos es el Congreso, es la Cámara de Diputados en particular. Por eso, Alejandro Moreno Cárdenas anda, no en los mítines de Xóchitl Gálvez, estuvo ausente en el estrado, en la tarima, en el cierre de Xóchitl Gálvez en la Arena Ciudad de México el domingo. No aparece con ella. Por una parte porque ella no quiere que aparezca y por otra parte porque Alejandro Moreno Cárdenas está abocado a mover lo que queda de la estructura del PRI para garantizar una votación que no sea menor a la que espera con Xóchitl Gálvez, que ya arrastra, y el propio PRI, que es un costal de desprestigio. En ese sentido, creo que es parte también del propio tema, es ya la disputa por la presidencia está resuelta. El asunto es el Congreso. Pues ese es el tema que yo quisiera profundizar aquí. Cuando Álvaro plantea esta serie de consignas que existen alrededor de Xóchitl Gálvez, que a veces a mí me parecen más que consignas, incluso un autoengaño. Esta serie de ideas que se están planteando para pensar que en términos de la competencia por la presidencia de la República, todavía hay posibilidad de que haya competencia, de que haya esta incertidumbre de quién puede ganar. Yo coincido con Álvaro aquí en que yo pienso que ya está resuelto ese tema. Y entonces hay que revisar estos indicios como el que ya dio Alejandro Moreno con su conducta, y en esta idea de, bueno, lo que proviene ahora es la disputa por otros espacios de poder y la presidencia ya está resuelta. Y bueno, dicen que la historia no se repite, pero a veces como rima. Y entonces aquí vuelvo yo a este paralelismo con lo que pasó en 2006, porque también hay que contextualizar esta parte de 2006, porque insisto, muchas cosas que hoy ocurren vienen cargándose desde esa época, no solo porque prevalecen los personajes, sino que también prevalecen las prácticas. Cuando el supuesto gran giro de campaña de Felipe Calderón se dio, y que sí acortó cierta distancia en encuestas con López Obrador, se dio en un contexto muy específico. Del 19 de enero de 2006 al 3 de marzo, la campaña de Calderón fue absolutamente plana. Quizá ya nadie recuerde que en ese entonces su asesor, su estratega de campaña era Francisco Ortiz, con un eje discursivo bastante gris, de las manos limpias, etcétera, y del candidato del empleo, que quedó en el absoluto olvido, porque, hay que plantearlo así, el señor José María Aznar vino a México el 26 de febrero de 2006 y en una conferencia donde estuvo acompañado por Enrique Krause, planteó algo idéntico a lo que acaba de plantear Javier Milei en Davos, que Occidente estaba en peligro, así tal cual, y que ese peligro lo representaba la aventura populista. Ese fue más o menos el discurso de Aznar, y a los pocos días se dio el giro de campaña de Calderón para retomar palabras parecidas y decir que López Obrador era un peligro para México, y entonces la campaña de Calderón, ya sin Francisco Ortiz como estratega principal y con otros estrategas ya en su cuarto de guerra, encabezados por Mourinho y por Antonio Solá,
iniciaron esta campaña inédita en México de poner todo el eje de ataque en contra del candidato puntero. Hoy, sin embargo, tenemos un escenario muy distinto. En primera, porque después de la transición es la primera vez que la persona que encabeza las encuestas y que va por encima de los demás en cuanto a preferencias es parte del gobierno, es parte del mismo movimiento gobernante. En otras ocasiones ocurrió en 2006, en 2012, en 2018, los punteros en encuestas estaban en la oposición. Hoy por primera vez tenemos a una candidata puntera que significa la ratificación de un proyecto, que significa la continuidad del gobierno hoy presente. Y hay otra cuestión. Me parece que la distancia es de una enormidad muy considerable, son 20 puntos como mínimo, y entonces es una cuesta arriba para la candidata opositora, que yo no estoy seguro de que por mucho que profundice el eje de ataque como ocurrió en 2006, pueda reducir esa ventaja, porque me parece que ya hay una inoculación social desde 2006. Me parece que ya en 2012, en 2018, este tipo de campañas demostraron no haber funcionado. Hoy que la distancia es mayor, ¿por qué habría de funcionar? Oigan, antes de Alejandro, qué gran fortuna tener a Héctor Alejandro aquí, su memoria prodigiosa, recordándonos incluso quién era el encargado de la campaña presidencial de Felipe Calderón y las fechas y los congresos. Afortunados somos aquí y el público obviamente que te puede ver. Muchas gracias, colegas. Y bueno, hay que decirlo, muchos de esos que están ahí siguen hoy actuando. Esa es la gran cosa que hay que poner sobre la mesa. Max Cortázar, por ejemplo, ahí está. Max Cortázar, ahí está, para empezar. Que me gusta mucho. O sea, me gusta mucho que recuperen gente del 2006 y que recuperen la estrategia de 2006. De hecho, la han intentado un par de veces. El último tramo de la campaña de Xóchitl Gálvez, o la precampaña y un poquito hacia atrás de la precampaña, fue de voltear a ver al presidente López Obrador. O sea, voltearon al presidente y ha estado así, presidente. Y ya cuando no le hizo caso porque señalaba alguna cosa u otra, entonces empezó a grabar videos viendo al teleprompter y viendo a la cámara, ¿no? Presidente, usted no sé qué, en primera persona, ya dirigiéndose al presidente, etcétera, y no funcionó. Entonces, puedo asumir que lo que sigue va a ser confrontar a la candidata. No, a López Obrador le hizo lo que el viento a Juárez, de verdad, la estrategia. Se abocaron intelectuales, medios, todos a golpear al presidente en estos meses para probar la campaña, y la misma Xóchitl no funcionó. Esa es la realidad, no funcionó. La encuesta que citas, Carlos, tiene otro dato que es un colateral tremendo, 81%. El presidente, de aprobación. Es un dato tremendo. 81% cuando se han dedicado a golpearlo todo este tiempo, empezando por Xóchitl Gálvez. Entonces, yo creo que se van a concentrar en Claudia, van sobres de Claudia. Ella va a empezar a tener y creo que va a empezar a agarrar solamente, sí, López Obrador, pero más bien asuntos del sexenio de López Obrador, puntos muy específicos en los cuales consideran que hay vulnerabilidad. Y creo que si algo nos enseñó este sexenio, entre otras muchas lecciones que aprendimos y que deberíamos tener muy presentes, es que el poder de la prensa corporativa, de la prensa mediática, no es el mismo ya. Y conforme pasan los meses y pasan las semanas y pasan los días, pierde poder la prensa mexicana por su propio desprestigio. Entonces pierden una pata de esa estrategia del 2006.
tiene la otra parte, que es que los empresarios del 2006 también están incorporados a la campaña de 2024. O sea, son los mismos, más discretos, más cuidadosos, etcétera, pero son los mismos, es un mismo grupo. Ni modo que vaya a sacar las manos Germán Larrea de la campaña de 2024, se aborrece a la 4T, se aborrece pues por todo lo que ha sucedido en este tiempo. No lo va a sacar, hombre, va a ver por todas las vías, ni modo que saquen las manos, los intelectuales están metidos, pero no tienen el mismo peso, no tienen el mismo poder. Entonces están metidos en un abismo, en una espiral, que yo creo que los va a llevar al ridículo. Coincido plenamente con Álvaro Delgado, en el sentido de que la campaña presidencial, digamos, está resuelta. Al mismo tiempo también coincido con Álvaro Delgado en que el territorio va a ser muy importante, o sea que en el trabajo territorial, sí, mandaron a la tiznada a Alito porque ya no se pueden permitir una foto más donde está casi besando a Xóchitl Gálvez. Es horrible esa foto, es terrible, seas hombre, seas mujer, seas un caballo, seas un perro, seas lo que sea, que Alito te esté hablando hacia el oído casi sensualmente, es tremendamente feo, horrible. Y esa es la contracampaña de Sheinbaum, si efectivamente en el caso del PRIAN la campaña es con las palabras de los adversarios de Sheinbaum. Perdón por la interrupción. De hecho va por ahí, hacia allá. Todavía no se gasta Claudia Sheinbaum. Tiene en la mano un as que está muy canijo, Álvaro. Efectivamente, lo dijiste casi cuando metía yo la mano aquí, que es el contraataque. O sea, el contraataque de Claudia Sheinbaum puede llevar a Xóchitl Gálvez. No me atrevo a decir que Jorge Álvarez va a brincar al segundo lugar porque pues es otra vez Chertorivsky, no va a brincar aquí en la Ciudad de México aunque le ayudes. Pero, híjole, puede demoler a Xóchitl Gálvez, efectivamente, Álvaro. Que no le buiga. Que no le buiga. Sí, sí. Perdón por la interrupción, un apunte muy breve porque me parece muy importante esto. Me parece que es un dicho libanés el que dice: no apedreas la casa de tu vecino si tu techo es de vidrio. Por mucho que pueda aprovechar, como decía Álvaro y decía bien, por mucho que pueda aprovechar la oposición los dislates, los errores que puedan ocurrir en la campaña de Claudia Sheinbaum y las personas que se sientan legítima o ilegítimamente desplazadas y que puedan enfocarse a eso para ver cómo golpean a la candidata puntera, me parece que el as bajo la manga es enorme porque el contraataque es contundente. Cualquier cosa que le puedan achacar a la candidata puntera, basta decir, bueno, ustedes están en una unión de desprestigios que la semana pasada se acaba de exhibir en todo su cinismo con los acuerdos de Marco Cortés en Coahuila. Me parece que entonces el techo de vidrio de Xóchitl Gálvez es más bien de celofán. No sé si sea muy buena idea que se pongan a apedrear la casa del vecino. Así lo veo yo también. Creo que hay 4 variables que son distintas a 2006. La primera creo que ya todas las mencionamos, pero solamente para ser un poco más analítico. Lo primero, la prensa corporativa no tiene la fuerza que tenía antes. Lo segundo, el grupo en el poder es el mismo de la candidata puntera, ¿no? Tercero es que los empresarios, si bien muchos están con Xóchitl, muchos llevan tiempo auspiciando y jalando con gobernadores y con funcionarios de la Cuarta Transformación. Tampoco son tontos. Entonces, mucho del dinero empresarial que sí se gastó en 2006, me parece que no se va a ir hoy a apostar por una candidata perdedora o previsiblemente perdedora como Xóchitl Gálvez, ¿no? Y que Andrés Manuel López Obrador cometió muchos errores en 2006, también hay que decirlo. Claudia Sheinbaum se ha mostrado como una candidata mucho más disciplinada de lo que fue en su momento López Obrador. Me gustaría referirme a 2 elementos del discurso de Xóchitl Gálvez que ya vimos el domingo y que me parecen relevantes. Lo primero es sí lo confrontativo. Aquí la mano de Max Cortázar y de esa gente ya se puede ver. Es un discurso mucho más confrontativo. Decía Álvaro Delgado que si le habían hackeado el Twitter a la candidata porque ese mi que le hizo a Claudia Sheinbaum parece absurdo, grosero. Yo creo que no es digno ni siquiera de ella. La retrata. Y casi misógino, por decir misógino, grosero y confrontativo, ¿no? Entonces va a intentar apelar
a la burla. Yo no sé cuánto le vaya a dar, siguiendo tu dicho, porque creo que Claudia Sheinbaum es mucho más inteligente en revirar ese tipo de comentarios. Creo que lo ha hecho bastante bien, con mucha más elegancia de lo que ha hecho Gálvez. Pero creo que vamos a ver cada vez más ese discurso grosero, digno de Max Cortázar, y que va a estar ya muy en la campaña de Xochitl. El segundo me interesa más, porque creo que podemos profundizar algo más, y es basado en esta idea de la verdad, de la libertad, de la vida, muy copiado de Javier Milei en Argentina, intentando, sin llenar estos lugares comunes, esas grandes ideas grandilocuentes, sin llenarlas de contenido, señalar que ellos son los que representan la verdad, la libertad y la vida. Yo me pregunto cuál vida, cuando la guerra contra las drogas y todo lo que significó comienza durante el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuál libertad van a intentar predicar? ¿La libertad de mercado? No sé qué tipo de libertad, a qué libertad se refieren, como si es o no la de Javier Milei, si es que lo digan directamente, ¿no? ¿Y qué tipo de verdad van a estar predicando cuando hace 2 semanas vemos al dirigente de Acción Nacional intentando negociar notarías con ellos, ¿no? Entonces, esto de verdad, libertad y vida es un discurso vacío, pero que creen que les va a resultar en el mediano y largo plazo. Entonces, creo que con eso termina. Dicen es un buen discurso. Yo les diría, o les dije en la columna que escribo hoy para Sin Embargo, ya se equivocaron. Ya se equivocaron en el verano al intentar encontrarle atributos a su candidata que no existían, ¿no? Intentaron inflarla como un globo sonda, luego llegó al descrédito durante la segunda parte del año. No se equivoquen en volver a inflar a Xochitl Gálvez, porque la decepción va a ser aún más terrible. Y el error de la comentocracia ha sido encontrar atributos allá donde no los hay. No cometan el segundo error, lo decía también, decía Marx que la historia se repite la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. La primera ya fue una tragedia, la segunda seguramente será una farsa. No solamente es muy contrastante la realidad del 2018 con la realidad del 2024 en la disputa por la presidencia y en la disputa por el Congreso. Ya que hablamos también del 2006, hay diferencias abismales más allá de lo que ustedes han señalado. Por ejemplo, el ecosistema mediático, que en el caso del 2006 era aplastantemente a favor de Felipe Calderón por varias razones. Porque, por ejemplo, en Televisa, que jugó un papel muy sucio en la campaña del 2006 y desde antes, desde Desafuero y desde antes en los videoescándalos, en 2018 y diría yo en 2024 no tiene nada que ver. En 2006 estaban ahí en el Consejo de Administración Claudio X González Laporte, el artífice de toda la coalición de intereses de aquel año y de ahora. Pero hoy Televisa ya no está en esta ecuación. Hoy estaba en el Consejo de Administración de Televisa en el 2006 Enrique Krause. Germán Larrea. Y por tanto, Enrique Krause, por la narrativa del Mesías Tropical que había publicado en Letras Libres. Pero en aquel entonces estaba también en la coalición de intereses el Consejo Coordinador Empresarial. Hoy no. Hoy algunas organismos empresariales como la Coparmex, que siempre ha sido la extrema derecha empresarial, hoy no. También en 2006 había una distribución territorial radicalmente distinta a la que hoy existe. En 2006, el PRI tenía la mayoría de las gubernaturas. El PAN gobernaba unas cuantas. Si bien los gobernadores en 2006 jugaron a favor de Felipe Calderón y no a favor de Roberto Madrazo, esas gubernaturas en su mayoría son hoy de Morena, 23. Entonces, y 24 si pensamos en San Luis Potosí. En ese sentido, son diferencias descomunales. Y un dato también
relevante. En 2006, el aparato del gobierno de Vicente Fox y los gobiernos estatales, Guanajuato es un caso paradigmático. En el 2006 se pusieron efectivamente a operar a favor de Felipe Calderón. Y aún así hubo necesidad de hacer un fraude el día de la jornada electoral. Como hubo muchos fraudes en el curso de la campaña del 2006, la intervención ilegal del Consejo Coordinador Empresarial para contratar tiempos en radio y televisión que la ley prohibía y que fue avalada por Luis Carlos Ugalde. Bueno. El sindicato de maestros. Por supuesto. Sí, pero ese operó, sí, en lo largo de la campaña, pero fundamentalmente en el día de la jornada electoral. O sea, hay condiciones absolutamente diferentes. En ese sentido, yo digo, la elección de presidencia de la República está resuelta. El tema es cómo se va a distribuir el poder desde el punto de vista territorial, porque ni siquiera las 9 gubernaturas que están en juego, en las 6 que tiene Morena, hay riesgo mayor de no ganarlas. Más bien las que están en riesgo son Yucatán, que pertenece al PAN, y Jalisco, que es del partido Movimiento Ciudadano. Pero ni en esta distribución territorial que hoy tiene como mayoría Morena y sus aliados, hay algún riesgo. Por eso pienso, veo a Alejandro Moreno Cárdenas más preocupado porque lo que tiene no se le erosione más, por lo menos, porque la presidencia. Y de ahí también, concluyo, personajes que también en el 2006 operaron y que están regresando. No Max Cortázar, es uno, Manlio Fabio Beltrones. Me gusta Manlio Fabio. Sí, cómo no, cómo no. Y bueno, aquí quisiera yo aportar algo a lo que ya mencionaba Carlos sobre el discurso de Xochitl Gálvez. Sí, que también es muy bonito. Sí, y sobre todo estos 3 ejes que plantea en la mesa, ¿no? El de vida, libertad y verdad, que a mí me siguen resonando con algunas pinceladas medio religiosas. Y además este discurso, que ya en sí mismo es importante, como mencionaba Carlos, también ponerlo en contexto. No tiene mucho que Xochitl Gálvez fue a tratar de invitar o medio acercarse con el señor Eduardo Verástegui, aunque no se haya concretado nada, aunque haya... ¿La cepilló? Aunque haya sido... La corrió él. Así Le es. dijo que no. Sí. Me parece que al menos en Mande el mensaje. así es. Verástegui, que representa esta derecha ultra provida y en este momento yo diría que marginal no significa irrelevante. Sin embargo, me parece que es esta derecha más provida, más sectaria. Ya el hecho de que Gálvez haya mandado el mensaje me parece que es preocupante, porque habla de algo que se olvida muchísimo de un año para acá. De julio, cuando la inflaron a hoy, ya se olvidó que una de las razones por las cuales la exaltaron tanto fue porque era una especie de candidata progresista con un discurso que podría atraer a las bases de López Obradorismo, y está pasando de nuevo algo muy similar a lo de 2006. Todos podemos recordar que el señor Calderón en 2005, cuando ganó la campaña interna en septiembre de 2005 contra Santiago Krill, que era el supuesto candidato del aparato foxista, se dijo, es que Calderón derrotó a Krill y eso significa que el PAN doctrinario está derrotando al panismo pragmático, al neopanismo que representan Krill y Fox. ¿Y qué pasó después? Pues el señor Calderón se foxizó, se hizo a la derecha, no solamente en una campaña muy desleal, muy sucia, que deliberadamente violó el artículo 38 del COFIPE de manera deliberada. Ellos sabían que estaban violando la ley y lo hicieron porque, según sus propias palabras, de otro modo no habría manera de reventar la ventaja que tenía López Obrador. Y bueno, eso lo corrió a la derecha a Calderón, porque históricamente en América Latina este tipo de campañas provienen de estos sectores más de la extrema derecha. Entonces,
después con el círculo que se forjó alrededor de él, y ese es el gran riesgo que yo veo en Xóchitl Gálvez en sí misma, esta calderonización, esta idea de dejar atrás a la supuesta candidata con cierto tinte progresista que podría retar al régimen de López Obrador diciéndole: yo sé hacerlo mejor que tú, aunque no esté tan distante ideológicamente a ti, para de plano decir: no, pues yo me estoy convirtiendo en otra Lili Telles o en otro personaje de derechas, como ha habido abundantes en este sexenio, y se supone que eso no se le vio bien porque no representaría buena competencia contra una candidata puntera como Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que Xóchitl Gálvez en sí misma representa ya este quiebre hacia la derecha. Calderonización. Calderonización. Sí, tiene un problema eso. Y el problema lo decías tú mismo, Alejandro, un poco antes. El problema de esa estrategia es el techo de cristal. O sea, Xóchitl Gálvez no ha terminado de explicar lo de sus propiedades. No ha terminado de explicar. No se ha sentado a dar un argumento viable de sus propiedades. Y te garantizo que, porque pues ahora se hace periodismo y hacia allá voy a caminar, que seguramente en una siguiente revisión algo va a salir, porque no terminas de si no explicas esto no vas a poder explicar lo que sigue y así se va a acumular. O sea, Xóchitl Gálvez no es honesta hasta que diga lo contrario, hasta que demuestre lo contrario, y estamos en campaña. Ahora, una gran diferencia que tenemos nosotros la fortuna de disfrutar, nosotros cuatro, y todos los que estamos aquí, en realidad, Cri, Perla, Daniel, lo podemos disfrutar. Una de las más grandes diferencias, o la más grande de todas, entre 2006 y hoy, es la gente. O sea, la gente no es la misma. Venía saliendo de un letargo, de la manipulación de Televisa, de TV Azteca. Vean ustedes TV Azteca. O sea, lleva 2 campañas en los últimos meses en contra del presidente y en contra del gobierno. ¿Y qué fue lo que sucedió? Perdió Ricardo Salinas Pliego, punto. Carga sobre su lomo la derrota de haber confrontado al presidente de México cobardemente, pero de haber enfrentado más abiertamente al gobierno de la República y haber perdido. Todas las campañas de Ricardo Salinas Pliego están condenadas, por lo tanto, al fracaso. Esa es mi evaluación. Y conforme pase el tiempo, es en noticieritos y todo eso va a ir al fracaso. La gente optó en 2018 por no solamente abrir los ojos, sino buscar nuevas vías y nuevos puntos de apoyo para su propia formación y para asideros para su propia credibilidad. Y yo creo que la razón del fracaso de la prensa tradicional es directamente proporcional al crecimiento de los medios alternativos para comunicar las cosas distinto y con libertad. Yo, tal cual lo digo, el día en que a mí me digan los socios de Sin Embargo que me calle en un tema, ese día, adiós. Y yo creo que la gente lo sabe. Yo creo que la gente debe tener esa confianza de que el día en que me digan que me calle en un tema, yo agarro mis chivas, al cabo no tengo muchas, tengo audífonos, convenzo al señor. La caguama chupada. La caguama chupada, tengo ahí hay un carrito que nos regalaron de Mazatlán, no, agarramos nuestras chivas, lo convenzo al señor Delgado y seguramente algunos más. Tienes que convencerme. Yo sé, y agarramos de ahí, ¡pum! Y nos llevan a nosotros, ¿eh? Por favor. Gracias. Dios, lo sabemos y estamos muy conscientes de ello. Pero ¿qué quiero decir con eso? No es bravuconada, es la gente que te da esa posibilidad, y es la gran diferencia entre 2006. Cualquiera de nosotros, y eso es real, es un medio de comunicación, y esa es la gran diferencia entre 2006 y lo que se vive hoy. Ahora, dos elecciones que casi no estamos ahora contemplando. Hablamos mucho de 2006. En 2012 y en 2018, si bien la diferencia se fue reduciendo entre Peña Nieto y López Obrador, quien era puntero en diciembre terminó ganando la elección presidencial.
Y en cambio en el 18, bueno, pasó lo mismo. Quien era puntero terminó ganando la elección presidencial, pero fue agrandando la brecha. Incluso las últimas encuestas antes de la elección presidencial daban, no sé, 14, 15 puntos de ventaja de López Obrador. Y López Obrador termina ganando por, ya me dirás, Alejandro, por 30 puntos, por 30 puntos porcentuales. 31. Entonces, eso se hace aún más grande. Dicho eso, y coincidiendo que la elección parece estar decantada o está decantándose en favor de Claudia Sheinbaum, veía un dato que me sorprendió muchísimo. Hay un fenómeno no solamente latinoamericano, sino global, en el cual prácticamente todos los gobiernos pierden la elección. O sea, los candidatos de los gobiernos pierden la elección. En América Latina, de las últimas 19 elecciones presidenciales, en 18 casos, exceptuando la de Paraguay, gana el candidato opositor. Es decir, hay un fenómeno mundial, latinoamericano, si quieren decirlo. México está fuera, hasta ahora, digamos, de esa tendencia. ¿O empezó antes, Carlos, en 2018? Esto es de 2019 para la fecha. Ah, bueno, puede ser que México se haya adelantado en 2018. Pero ¿no? si ganara el 24, sí, pero si ganara el 24, Claudia Sheinbaum rompería, digamos, con esta tendencia en el que, insisto, 18 de 19 casos gana la oposición al gobierno en turno. Y en España más o menos en Europa más o menos esa es la tónica. ¿Por qué? Porque el discurso de la continuidad es muy difícil de vender. Incluso cuando a la gente le va bien, el discurso de la continuidad es complicado de venderse. Y creo que la diferencia está en que López Obrador y su movimiento siguen representando el cambio. Es decir, es muy difícil para el electorado mexicano decir que el cambio está representado por Xóchitl Gálvez y por Marco Cortés y por Alito Moreno, ¿no? Sigue teniendo esa oportunidad o esa segunda oportunidad que le va a dar la ciudadanía. Es decir, ustedes siguen representando el cambio. Aunque ellos quieren decir con esta frase, no sé si ya la escucharon, la esperanza ya cambió de manos y haciéndose, digamos, quienes llevan el cambio, me parece que para la mayor parte de la ciudadanía que sigue respaldando al presidente, la continuidad la representa todavía lo que llamamos el antiguo régimen, es decir, el PAN y el PRI. Quiero decir 2 o 3 palabras sobre MC, porque hemos hablado poquito de ellos. Me quedé pendiente de tu primera intervención, de lo último que ibas a agregar, pero ya... No, era sobre Xóchitl Gálvez y su discurso, ¿no? Esto de la debilidad de su propio discurso y aquellas referencias casi a Dios, patria y familia que ella envuelve en verdad, libertad, vida, ¿no? Lo sumamente conservador que es esto, ¿no? Entonces, si quieren 2 o 3 cosas sobre MC y vamos, ¿no? Sí, claro. Me sorprende que este personaje que durante meses, incluso años, llamaban el gurú de la política, Dante Delgado, que cae bien y que creo que le da un ingrediente interesante a la política, pero que parecía que era ese sabio ahí que tenía 6 ases bajo la manga, haya traído un candidato presidencial de manera tardía, mal planeada e insípida, ¿no? Son los 3 adjetivos. Tardío, mal planeado e insípido. Tardío porque lo presenta en la última semana de la precampaña, es decir, lo presenta a la sociedad y luego se tiene que callar 50 días. No puedo creerlo. Luego insípida por el tipo de presentación que es, ¿no? Realmente haberlo presentado ahí tomando unas carta blanca, bueno, eso me parece de muy mal gusto, por decirlo menos, en el contexto mexicano. Y lo mismo que mal planeado, ¿no? De un día para otro, sin crear algún tipo de momentum. La verdad es que lo que se dieron de un tiro en el pie, un partido que llevaba años, por no decir quizás ya una década, intentando forjar una propia identidad, preparándose para el 2024, que hayan resuelto tan mal y de tan mala manera la elección presidencial. Vieron el tren de Marcelo Ebrard irse, vieron el tren de Samuel irse, y tengo alguna información de que todavía estuvieron picando por aquí y por allá a otras figuras, artistas, personas más conocidas que Álvarez Maínez. Todo el mundo les dijo que no, y al final se quedan con un candidato joven, profesional, que me parece que está bien, pero que difícilmente va a poder cruzar el umbral del 4 o 5% de aquí al 2 de junio. No, si el reto para el partido Movimiento Ciudadano siempre ha sido, y más específicamente en esta campaña, salir del dígito histórico. El partido Movimiento Ciudadano, en los 3 nombres que ha tenido, Convergencia por la Democracia, Convergencia y Movimiento Ciudadano, no ha salido de esa muy pobre
7-8%. Y su apuesta era efectivamente en esta coyuntura. Se la formuló desde el 2021. Yo lo platiqué en su momento con Clemente Castañeda, que era el dirigente nacional. Le prestó el juguetito un momentito el cacique, que es Dante Delgado, y Clemente Castañeda decía que era la tercera vía. Ahí se acuñó, tercera vía. Y lo platiqué yo con Clemente Castañeda en ese sentido, que fue la primera vez en marzo del 2021, y parecía, digamos que atractivo, generar una opción distinta del López Obradorismo fuerte y del desprestigio del PRI, del PAN y del PRD, pero no lograron no solamente construir un discurso y un proyecto, porque ni uno ni otro han logrado construir, sino que terminaron al final de cuentas por colocarse primero en manos de un personaje que puede caerle bien a un sector de la sociedad y por tanto pues ganó la gubernatura de Nuevo León, pero al no tener la otra opción, yo lo que dije desde el principio en los periodistas es que va a ser Álvarez Maínez. ¿Por qué? Porque lo que ellos están queriendo hacer es una apuesta ante los jóvenes, rechazando la vieja política y ofreciendo algo diferente. Con toda la publicidad, el muchacho gobernador de Nuevo León estaba prendiendo, por lo menos propagandísticamente. Pero Álvarez Maínez ni siquiera tiene la ocurrencia de Samuel García. Entonces, en ese sentido, pienso que ¿por qué para empezar se tardaron tanto? Inmediatamente se pone a Jorge Álvarez y entonces lo colocan como el por qué. A ver, hubo una injusticia. MC fue víctima de la vieja política al descarrilar la candidatura de Samuel García. Aquí tenemos a quien va a darle continuidad, toma la estafeta con todo el respaldo político y moral de Samuel García. Lo hicieron, pero lo hicieron de la peor manera, no operando ni siquiera desde el punto de vista institucional, por las vías institucionales en MC. No, pudieron haber hecho, fue la casa de Samuel García en San Pedro Garza García, Nuevo León, pero pudo haber sido en una cantina y el resultado hubiera sido exactamente el mismo. Con un matiz y agregar algo, si me permites, Álvaro. Lo primero es que sí es la vieja política la que le cierra el paso a Samuel, pero es Samuel que decide al final volver a la gobernatura, sí, porque él pudo haber sido candidato. Por supuesto. Y lo segundo es que lo hacen además provocando un cisma, porque el gobernador de Jalisco termina enojado con la decisión y decide que no va a acompañar el proceso de Álvarez Maínez. Entonces, sí, también con una ruptura muy importante. Eso también, relativa. Claro que Alfaro en Jalisco tiene la estructura, pero ahí ya hay candidato. Y es un candidato que no quería Alfaro, por cierto. Una posición rupturista muy al estilo de Enrique Alfaro. Sí, concluyo diciendo que Jorge Álvarez, que dice que se presenta como lo nuevo, y está acompañado de un equipo que es de lo viejo. Vienen priistas, panistas, aunque algunos sean jóvenes, pero muchos de esos jóvenes vinculados también a la pudrición de sus propios partidos. Entonces, ahí el reto de MC será, insisto, romper el dígito. Si logra el 10% de la votación, va a ser un acto de heroísmo que yo creo que entonces ya podrá jubilarse Dante Delgado. Bien, yo apunto dos cosas a este respecto, bajo la premisa de que en política las palabras son muy importantes, pero las prácticas y los hechos son mucho más relevantes. Y en ese sentido me parece que esa es otra de las cosas que han cambiado con respecto a 2006. Ya hay más atención, o bueno, históricamente creo que ya se aprendió a poner más atención a los hechos que nada más a las palabras. Yo coincido, esta postulación de Álvarez Maínez como candidato
y que su apertura como tal haya sido en una mesa con unas cervezas, etcétera, con esta intención de atraer voto joven y demás. Pero bueno, si nos fijamos en el personaje, pues destacó a lo largo del sexenio por posturas que no necesariamente pueden ser atractivas a los jóvenes. Al inicio del sexenio sobresalió ahí haciendo críticas en contra de la austeridad, que manipuladoramente estaba tratando de confundir con que austeridad republicana era austeridad social, cuando no es así. En otro sentido, otra parte... Tramposo, ¿no? Tramposo, por supuesto, el discurso. Y otra parte relevante de su carrera legislativa fue hacer una defensa apologética de la señora Margarita Zavala en tribuna, cuando se sabe que Margarita Zavala no solo representa ese pasado del cual los jóvenes se querrían distanciar, sino que representa algo que yo creo que hoy todas las fuerzas políticas tendrían que mantener como un consenso generalizado, y es que todo lo que esté cerca del calderonismo, desde febrero de 2023, que declararon culpable a García Luna, yo creo que ese consenso debería ser cuidado con esta fuerza política que ha significado destrucción, que ha significado no la militarización del país. Yo creo que ya hay elementos para decir que Calderón significó la criminalización del país. Y en esa medida tenemos que estar atentos a cuál ha sido la postura de Álvarez Maínez, porque puede ser un candidato joven, pero pues con compañías y simpatías muy propias del viejo régimen. Te voy a interrumpir nada más por un paréntesis diciendo, ¿sabes por qué motivó que Jorge Álvarez hiciera una encendida defensa de Margarita Zavala y por tanto de Felipe Calderón? Pues porque el sobrino de Felipe Calderón y de Margarita Zavala es el secretario general de MC, Juan Zavala Gutiérrez, es el secretario general y de ahora del cuarto de guerra de Jorge Álvarez Maínez. No, agrega el otro, Álvaro, también que viene el calderonismo, este hombre que viene de hecho del... Por supuesto, que es el caso de Fausto Barajas Cummings, que fue colaborador directísimo de Felipe Calderón y que hoy es dirigente también en MC, después de haber sido el representante jurídico de México Libre. O el propio Salomón Chertorivsky. Por supuesto. Entonces, sí, me parece que incluso en el pragmatismo debe haber límites. Y yo creo que un buen medidor para la política nacional tendría que ser cuán alejado está alguien del calderonismo para saber que hay de verdad ciertos escrúpulos todavía. Y no se dice esto de manera irresponsable. Me parece que lo que ocurrió en febrero de 2023 con la declaración de culpabilidad de García Luna, que no es lo único, también otros brazos derechos en cuanto a seguridad de ese sexenio están presos igual por vínculos con el crimen organizado. Luis Cárdenas Palomino. Facundo Rosas, García Y Pequeño. los que no están presos están muertos. O fugitivos. Fugados. Y algunos están confesos, como estos otros integrantes de la Policía Federal. En fin, me parece que ese es el apunte que hay que hacer sobre este personaje. Y en cuanto a los medios de comunicación, que jugaron un papel muy relevante, que hoy ya no pueden jugar, me parece que también hay que hacer esta observación. Del 19 de enero de 2006 al 15 de mayo de ese mismo año, Vicente Fox emitió con dinero público y de manera ilegal alrededor de 400,000 spots, completamente ilegales, aparte de los spots del PAN, que también en sí mismos eran ilegales porque contravenían al artículo 38 del COFIPE. Además de eso, las declaraciones diarias que el señor Vicente Fox hacía en contra del populismo y a favor de no cambiar de caballo. A la mitad del río. A la mitad del río, cosa que todos los medios retomaron. Había una disparidad mediática tremenda que además se complementó con este uso indebido de programas sociales, con estos acuerdos mafiosos entre el entorno cercano de Calderón con gobernadores del PRI para operar a favor del PAN. Víctor, pero es que además estos son
perdonen, ¿se pueden decir groserías aquí en Radical? Todo lo que quieras. Los Descripción. cabrones que están hablando del cerco informativo, de la elección de Estado, del uso ilegal de las encuestas. A ver si me dedican, pero es que Ahí de son verdad varios. que rabia. Exactamente, y creo que no es grosería, es una descripción. Yo diría que además de esa palabra con C son ignorantes o se hacen o fingen serlo, porque hoy dicen todo el poder del Estado, reducen todo el poder del Estado a la tarima y micrófono donde López Obrador da las conferencias matutinas. Sí. Me parece que además de, no sé si sea... Es una sandez, pero es hipocresía. Completamente. No sé si sea falta, no sé, unas carencias teóricas o históricas tremendas, o carencia de escrúpulos, o las tres juntas. No se sabe. No, y omitiste un dato de miles y miles de correos que salieron de la Presidencia de la República, que se acreditó quién los envió y que quedaron en la González impunidad. Ulleda. Fue ¿Abraham González Ulleda? Abraham González Ulleda. Al menos esa fue una de las... Sí, pero de Presidencia de la República directamente. Entonces, sí, digo, nos podríamos seguir aquí platicando tantas, pero ya nos tenemos que cerrar, ¿no? Voy cerrando, me toca Álvarez Maínez y con eso voy cerrando el ciclo que abrió Carlos. A mí me sorprende que Álvarez Maínez sea un político tan viejo estando tan joven. O sea, ya pasó por el PRD, ya pasó por Nueva Alianza, ya pasó por el PRI, está en MC y al mismo tiempo está rodeado del PAN. O sea, ¿qué político mexicano? Álvaro decía en la semana... Porfirio Muñoz Ledo. Decía Álvaro en la semana, bueno, se parece a Porfirio Muñoz Ledo, tiene toda la razón. O sea, nada más que es un tipo que tiene 36 años, 38. 38 años. O sea, y ya pasó por Es un todos chavorruco. Es un chavorruco, claro, pero al final, Álvaro, o sea, la vida, digamos, adulta de este personaje se reduce a unos 18 años, digamos, ¿no? O 15 años, digamos, la vida adulta de este hombre. Ahora, 20 años desde que militaba en el PRD hasta que hoy está en... Ya le dio vuelta a todos los 2004 partidos. fue ¿Qué partido le regidor falta? en Zacatecas. ¿qué partidos le faltan? En realidad, bueno, Morena ya estuvo en el PRD cuando no había Morena, que todos estaban en ese momento en el PRD. En los hechos, ya en realidad ya transitó también por la izquierda. Bueno, también me sorprende que se pueda vender este personaje como la nueva política, alguien que está más cercano a Milei, que es el capitalismo trasnochado, o el neoliberalismo, o el neoliberalismo, o neoliberalismo trasnochado, sea más cercano a Milei que a Lula. O sea, es un personaje realmente que está apostándole a que todo lo aburrido que es, todo lo poco atractivo y todo lo que representa se pueda vender vía publicidad, como lo hace su mentor Samuel García y como lo pretende hacer con todo lo que hace siempre Movimiento Ciudadano. Yo creo que hay una sobrevaloración de Dante Delgado en el fondo, de eso se trata todo. Hay una sobrevaloración de Dante Delgado. Lo que decías tú es cierto. O sea, yo me senté con alguien y ahora en una entrevista reciente nos lo volvieron a decir. Alguien que me dijo de confianza, muy cercano de Dante Delgado, que me dijo, es que él está muy preocupado por su legado. Me dijo, habla siempre del legado, que lo que voy a dejar, lo que quién sabe qué. ¿Qué va a dejar? ¿Le va a dejar para empezar ese partido político a los impresentables? Que va a ser Samuel García el que va a asumir ese partido. O sea, no hay otro. Lo decía Kempis, la senadora Indira Kempis, decía, pues quien está tomando el poder, las riendas en los hechos, por eso se fue el tipo allá al destape, es Samuel García. Imagínate tú que el tránsito, el legado de Dante Delgado, ¿cuál legado? Va a dejar un partido político en manos de Samuel García, lo cual lo hace a él ni visionario, ni político de avanzada, ni nada. Lo hace igual a Samuel García, un simple vividor de la política.
Productora, creo que ya llegamos al final. No, falta, tú no ibas a No, apuntar algo. un minuto, si les No, parece. no, cierro. lo que usted necesite. En un minuto solamente decir que Álvarez Maínez pues fue la mejor noticia posible para la campaña de Xochitl Gálvez. Sí. Es correcto. Como un gran balance de campaña, porque muy difícilmente va a poderle pelear esa segunda plaza. Y dos elementos que me parecen interesantes del personaje. La verdad es que ha estado coqueteando mucho con el discurso de Bukele, no sé si lo han podido ver. Sí, Y claro. entonces eso Y de es Milei, el hombre. extraño, ¿no? Y de Milei. En fin, con, digamos, ese resumen de Jorge Álvarez Maínez, vamos y concluimos el tercer capítulo de Radicales. Todos los viernes, 10 de la noche, aquí en Estudio B. Sin embargo, no se lo pierda. Siempre estaremos hablando de política y cosas que le interesan. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Hasta dentro de 8 días. Corte. Hasta pronto.